El sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos denominados hormonas. Se producen en una parte del cuerpo y luego se desplazan a otras partes por el torrente sanguíneo. Las principales glándulas del sistema endocrino son hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, glándulas suprarrenales, además de otras que también secretan hormonas, como el páncreas, testículos y ovarios. Los sistemas endocrino y nervioso trabajan juntos. El cerebro envía instrucciones al sistema endocrino y a cambio recibe retroalimentación de las glándulas. Este trabajo se mantiene a todas horas. A la relación de los dos sistemas se le llama sistema neuroendocrino. El hipotálamo es el encargado del tablero de control, ya que controla el sistema endocrino. Del hipotálamo se encuentra colgando la hipófisis, regula la actividad de las glándulas. El hipotálamo manda mensajes hormonales o eléctricos a la hipófisis. A su vez, esta libera hormonas que se desplazan por el torrente sanguíneo. Las hormonas esteroides de carbono. Las esteroides de maneras. Primero, se conectan con los receptores de la membrana y surten rápidos efectos. Segundo, ingresan en proteínas en el citoplasma. Tercero, se unen a los receptores que se conectan con los genes en específicos o los desactivan. Los andrógenos, la testosterona como hormonas masculinas. Los estrógenos en las mujeres. Los andrógenos y los estrógenos son categorías de sustancias químicas, ninguno de ellos en sí misma. Es otra hormona predominante femenina para la implantación del óvulo fecundado y promueve el mantenimiento del embarazo. Las hormonas sexuales afectan el cerebro, los genitales y otros. En los seres humanos, los estrógenos del desarrollo en las mujeres y en los andrógenos hacen lo mismo con los genes del vello facial en los hombres. En el cerebro, las hormonas sexuales aumentan y disminuye la tasa de apoptosis. Efectos organizadores de las hormonas sexuales. Los efectos organizadores de las hormonas sexuales ocurren en su mayor parte en una etapa sensible del desarrollo, poco antes del nacimiento. Los efectos activadores pueden ocurrir en cualquier momento de la vida, cuando una hormona activa de manera temporal una respuesta particular. Las hormonas, al principio de la vida, ejercen efectos temporales mientras organizan el desarrollo del cuerpo y, durante la pubertad, inducen a cambios estructurales duraderos, al igual que los efectos activadores. Diferencias sexuales en las gónadas. La diferenciación sexual comienza con los cromosomas. Un mamífero hembra tiene 2 cromosomas X. Un macho posee uno X y uno Y. El cromosoma Y de los machos incluye el gen SRY, el cual causa que las gónadas primitivas se desarrollen en testículos, los órganos productores de espermatozoides. Los testículos en desarrollo. La testosterona también causa que los conductos golfianos primitivos, los cuales son precursores para otras estructuras reproductivas masculinas. Estas se desarrollan en vesículas seminales. Una hormona mulleriana causa degeneración de los conductos mullerianos, precursores de los oviductos, útero y vagina superior de la hembra. El resultado de todos los cambios inducidos por la testosterona y el escroto. Debido a que las hembras típicas no tienen el gen SRY, sus gónadas se desarrollan como ovarios, los órganos productores de óvulos. La diferenciación de los genitales externos y algunos aspectos del desarrollo del cerebro dependen principalmente del nivel de testosterona durante un periodo sensible, un temprano lapso en que las hormonas surten efectos duraderos. Uno de los genitales externos desarrolla el patrón masculino y un bajo nivel conduce al patrón femenino. Los estrógenos provocan decisivos efectos en los órganos internos, pero ejercen poca influencia en los genitales externos. Diferencias sexuales en el hipotálamo. Las hormonas sexuales se unen temprano en la vida a receptores en áreas específicas del hipotálamo, amígdala y otras áreas cerebrales. Las hormonas inducen y fisiológicas entre los sexos. Un área en el hipotálamo anterior, conocida como el núcleo sexualmente dimórfico,
es más grande en el macho que en la hembra y contribuye al control de las partes del hipotálamo femenino. Pueden generar un patrón cíclico de liberación de hormona, como en el ciclo menstrual humano. El hipotálamo tampoco lo puede el hipotálamo de una hembra que ha sido tempranamente expuesto a testosterona adicional. Las hormonas esteroides contienen 4 anillos de carbono. Las esteroides ejercen sus efectos de 3 maneras. Primero, se conectan con los receptores de la membrana, con los neurotransmisores y sus efectos activadores de las hormonas sexuales. En cualquier momento de la vida, no solo durante un periodo sensible temprano, los niveles de testosterona o estradiol ejercen en un momento efectos activadores. Modifican en forma temporal la conducta. Los cambios en las secreciones hormonales influyen en un comportamiento sexual dentro de un lapso de 15 minutos. Las conductas también pueden influir en las secreciones hormonales. Las hormonas no causan la conducta sexual, alteran la actividad en varias áreas cerebrales para cambiar la forma en que el cerebro responde a varios estímulos. También modifica una sensibilidad en el pene, la vagina y en el cuello del útero. Las hormonas sexuales disminuyen, pero no pueden desaparecer por completo, en parte porque las glándulas suprarrenales también producen hormonas esteroides. Las inyecciones de testosterona a un macho castrado restablecen el comportamiento sexual, al igual que las inyecciones de metabolitos principales de la testosterona, de hidrotestosterona y estradiol. Una combinación de estradiol y progesterona es la combinación más eficaz para las hembras. Las hormonas sexuales activan la conducta sexual en cierta medida al intensificar las sensaciones. Los estrógenos incrementan la sensibilidad del nervio pudendo, el cual transmite la estimulación táctil del área púbica al cerebro. Las hormonas sexuales también se unen a receptores que aumentan la respuesta de ciertas áreas del hipotálamo, incluyendo el núcleo ventromedial en el área preóptica medial y el hipotálamo anterior. Parte de las áreas hipotálica anterior, conocida como núcleo sexualmente homórfico, es distintivamente más grande en los hombres que en las mujeres. Aunque los humanos dependen menos de los niveles corrientes de hormonas sexuales que otras especies, las hormonas alteran la excitación sexual de las personas. Entre los hombres, los niveles de testosterona se correlacionan de manera positiva con la excitación sexual y el impulso de buscar parejas sexuales. Los investigadores encontraron que, en promedio, los hombres casados y aquellos que viven con una mujer en una relación comprometida niveles de testosterona inferiores que los hombres solteros sin pareja de la misma. Sin embargo, otro estudio encontró que los niveles de testosterona no cambiaron cuando se casaban. En cambio, los hombres con niveles de testosterona más bajos tenían más probabilidad de casarse que los hombres con los niveles altos de testosterona. El nivel bajo de testosterona no es la base habitual para la impotencia, la incapacidad para tener una erección. La causa más común de la afectación de la circulación sanguínea, en especial en los hombres mayores. La erección depende en parte del hecho de que la testosterona incrementa la liberación de óxido nítrico. Este facilita las neuronas hipotalámicas importantes para la conducta sexual y aumenta el flujo sanguíneo al pene. El fármaco Viagra incrementa la capacidad sexual masculina al prolongar los efectos del óxido nítrico. Mujeres. El hipotálamo y la hipófisis de la mujer actúan con los ovarios para producir el ciclo menstrual, una variación periódica en las hormonas de la fertilidad en el transcurso alrededor de 28 días. Conducta parental. La prolactina es necesaria para la producción de leche y también para aspectos de la conducta maternal, como devolver el nido a cualquier polluelo errante. Los cambios hormonales incrementan la tensión de las madres hacia sus hijos del alumbramiento. Las hormonas aumentan la actividad en el área media y el hipotálamo anterior, regiones que son para la conducta maternal de las ratas. Aunque la conducta materna de los roedores depende de hormonas durante los primeros días, se vuelve menos dependiente a posterior.
Si una hembra que nunca ha estado embarazada es dejada con algunas ratas bebés, las ignora al principio, pero en forma gradual se vuelve más solícita. ¿Por qué los mamíferos necesitan dos mecanismos para la conducta maternal? Uno depende de las hormonas y otro no. En la fase temprana, las hormonas compensan la falta de familiaridad de la madre con las crías. En la falta tardía, se mantiene conducta materna, aun cuando las hormonas comienzan a disminuir. ¿Son importantes las hormonas para el comportamiento prenatal humano? Los cambios hormonales son necesarios para que una mujer amamante a su bebé. Y como se mencionó, los niveles de oxitocina se correlacionan con varios aspectos de la atención maternal a un bebé. Sin embargo, los cambios hormonales no son necesarios para preparar la conducta humana. Después de todo, muchas personas adoptan niños y se convierten en padres excelentes. El hipotálamo y la hipófisis de una mujer interactúan con los ovarios para producir el ciclo menstrual, una variación periódica en las hormonas y la fertilidad en el transcurso de alrededor de 28 días. Después del final de un periodo menstrual, la hipófisis anterior libera la hormona folículo estimulante FSH, la cual promueve el crecimiento de un folículo en el ovario. El folículo nutre el óvulo y produce varios tipos de estrógeno, incluyendo estradiol. Hacia la mitad del ciclo menstrual, la función real de FSH en la sangre está disminuyendo, sus efectos en el folículo aumentan. Como resultado, el folículo produce cantidades crecientes de estradiol. El aumento en la liberación de estradiol causa un aumento en la liberación de FSH, al igual que un incremento repentino de la liberación de la hormona luteinizante, LH, de la hipófisis anterior. La FSH y la LH se combinan para causar que el folículo libere un óvulo. El remanente del folículo o cuerpo lúteo libera la hormona progesterona, la cual prepara al útero para la implantación de un óvulo fecundado. La progesterona también inhibe la liberación de LH. Hacia el final del ciclo menstrual, los niveles de LH, FSH, estradiol y progesterona disminuyen. Si el óvulo no es fecundado, el recubrimiento del útero se desprende y el ciclo de la menstruación comienza de nuevo. Si el óvulo es fecundado, los niveles de estradiol y progesterona aumentan en forma gradual durante el embarazo. Una consecuencia de los altos niveles de estradiol y progesterona es la actividad fluctuante en el receptor de serotonina 3, el cual es responsable de las náuseas. Los cambios de las hormonas durante el ciclo menstrual también alteran el interés sexual de las mujeres. El periodo periovulatorio, que consiste en los días alrededor de la mitad del ciclo menstrual, es el tiempo de fertilidad máxima y los niveles de estrógeno. Las hormonas sexuales también influyen en la atención de las mujeres hacia los estímulos relacionados con el sexo. Además de las hormonas sexuales, la hormona hipofisiaria oxitocina es importante para la conducta reproductiva. La oxitocina estimula las contracciones del útero durante el alumbramiento de un bebé y estimula las glándulas mamarias para que liberen leche. El placer sexual también libera oxitocina, en especial durante el orgasmo. Una liberación intensa de oxitocina facilita la formación de vínculos de pareja entre quienes copulan.